Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la última partida donde se enfrentó el mago de Riga Mikhail Tal contra Bobby Fischer, el genio americano. Esta partida sucedió en Yugoslavia en el año 1970 y vamos a ver cómo en esta partida Bobby Fischer, el genio americano, está al borde del precipicio. Vamos a ver lo que pasó en esta interesantísima partida, en este interesantísimo encuentro de estos dos grandes. E4, con peón de rey salió Mikhail Tal, le respondía Bobby Fischer con la jugada C5, la defensa siciliana, caballo F3, D6 y aquí Tal juega caballo C3, aunque decir que la jugada principal por supuesto es D4, C por D4, caballo por D4 y caballo F6, como todos sabéis. Pero juega caballo C3. Fischer siguió con C5, poniendo otro peón en el centro, controlando ahora D4. Dice, bueno, ya que me dejas, pues te voy a controlar ese centro. Alfil C4, Mikhail Tal saca el alfil y también está controlando una casilla importante como es D5 con alfil y caballo. Siguió la partida con alfil E7, desarrollo natural de pieza, D3 y caballo F6. Las negras ya tienen preparado su enroque, han desarrollado todo su flanco de rey y aquí las blancas tranquilamente también pusieron bajo seguridad a su rey. Caballo C6, caballo E1 juega Mikhail Tal, el plan del soviético letón. Mikhail Tal nació en Letonia y luego pues gran parte de su vida transcurrió en la Unión Soviética. Aquí siguió la partida con enroque corto del americano, puso bajo seguridad a su rey y ya las blancas atacaron con el feón, con F4, A6, la idea de Fischer en esta posición es B5 atacando al alfil y ganando espacio en el flanco de dama, así que las blancas jugaron A4 impidiendo ahora esa idea. Siguió la partida con la captura, Fischer captura E por F4, alfil por F4 saca Mikhail Tal su alfil de una capturando, alfil E6 se confrontan los alfiles y se intercambian. Alfil por E6, F por E6, la columna F ha quedado abierta y ahora aquí retiran el alfil las blancas. Dama D6, B6, perdón. Fischer ahora está ya atacando el peón de B, pero ojito con comerse ese peón que ya sabemos que el peón de B es un peón en muchísimas posiciones bastante envenenado. La jugada de Bobby Fischer, el veneno que trae es que está dando unos rayos X al rey y podría mmm, venir un avance en cualquier momento, en cualquier variante, pues digamos consiguiendo algunos temillas tácticos. Aquí jugaron dama de 2 y caballo G4. Bobby Fischer pone otra pieza atacando y está mirando con la dama está coordinando en F2 y eso puede ser un peligro. Mirad que dama por B2 sería un grandísimo error zamparse ese peón en este momento, ya que torre B1 caza a la dama. Después de dama A3, torre B3 y esa dama solo tiene para ir a A1, caballo F3 y las blancas capturarían la dama de las negras. Es por eso que aquí Bobby juega su caballo ya al ataque, caballo G4. Se defendieron con caballo F3. Mirad lo que amenazan aquí las negras. O sea, aquí ya tienen jugadores. Imaginad que ahora dicen, bueno, echamos a este caballo y se acabó. Pues vendría ya lo que os decía, ¿no? Un C4 muy potente al rey y ahora realmente rey H1 no se puede porque la columna como está abierta entra a la torre y le dan jaque al rey y resulta que alfil F2 atacando a la dama tampoco es buen plan, ya que las negras tienen una secuencia donde van a ganar pieza después de caballo por F2, torre por F2, torre por F2 y dama por F2 confrontando a las damas. Ahora las negras tendrían dama por B2, ahora sí funciona, ya que atacaría a la torre y atacaría al caballo y las dos amenazas no se pueden defender. Así que
Lo que hace aquí Mijaíl Tal, viendo todo eso, seguramente dice, pues nada, me defiendo con el caballo, no pasa nada de momento, y aquí Bobby Fischer manda a otro caballo para presionar aún más la posición de las blancas. Siguió con torre a B1 defendiendo ese peón y caballo por F3 de Bobby Fischer eliminando ese caballo defensor. G por F3 ahora atacando al caballo, cuidado que me lo zampo. Y este caballo se fue a E5 que está tocando en F3 junto con la torre, solo defendido por la torre de la blanca. Así que Mijaíl Tal defendió ese peón con rey G2. Caballo G6. La idea de esta jugada es llevar el caballo a H4 donde estará atacando al rey y además el peón de F3 junto con la torre. Por lo tanto, cuando se vaya ese rey, pues ahí se zampan el peón. Aquí jugaron caballo E2 las blancas, caballo H4 dando el jaque al rey y atacando el punto de F2. Y aquí tuvieron que capturar, claro, apartar el rey siempre va a perder el peón, y más si lo apartan a G1, ¿eh? ¿Qué pasaría? Que vendría un caballo por F3 y tienen que entregar también la calidad, ya que ahora el caballo está dando un jaque doble a rey y dama. Por lo tanto, aquí hay que capturar el caballo, que es la jugada que hizo Mijaíl Tal. Siguió alfil por H4. B4 hicieron las blancas, buscan contrajuego en el ala de dama, mirad que esa torre le está dando rayo X a la dama, la apartó en este momento Bobby Fischer, B por C5, D por C5, se queda la columna semiabierta para la torre, presionando en el peón retrasado de B y también pues controlando el punto que está delante de ese peón. Ahora va a jugar pues A5 y ese peón estará bastante, digamos, fijado ahí. La torre podrá venir a B6, estará atacando también el peón de E6. En total, la partida siguió con A5, fijando la debilidad de B. Torre B6, que defiende este peón, pero la idea de las negras es doblar las torres y presionar mucho sobre el punto de F2. También en algunas variantes pueden tener torre G6 dando un jaque al rey. Siguió Mijaíl Tal con F4, torre a F8, pues doblan las torres en la columna F y torre B6, presionando el peón E. Dice, si te vas con la torre, también te la puedo atacar en un momento dado con E6 y si te vas de ahí, te vas a tener que mantener en la fila porque ese peón está en graves, digamos, bajo mira de ataque. Aquí alfil G5 juega Bobby Fischer aprovechando la circunstancia de que ese alfil no se puede retirar, ¿no? Si no, no se puede capturar, perdón. Si no, las torres van a cazar en F1, torre por F1 y están ganando material. Además, esta dama puede venir por aquí y ya están con temas de mate también brutales. Así que no captura aquí Mijaíl Tal y juega E5 atacando a la torre. Que claro que si se va a ese alfil, si se va de la columna F, ese alfil puede estar sufriendo, ya que no atacarían dos torres en F1, por lo tanto se tiene que mantener en la columna F, torre F5 hizo aquí Bobby Fischer y Tal capturó ese peón. Y mirad que ahora tiene dos peones ligados, claro que el peón de F4 es una debilidad que la están atacando muy fuertemente, pero este peón está pasado también. Sigue la partida con dama F7 doblando junto con sus torres todas las piezas mayores en la columna F. Torre D6, evidentemente hay que apartar la torre que también la están tocando. Torre D6, Tal quita la torre, alfil por F4, Fischer recupera el peón y ahora pues realmente este alfil está atacando a la dama. Aquí capturaron. Aunque decir que no es la mejor jugada aquí en esta posición, ojito. Que aquí Bobby Fischer capturó en F4, pero decir que hay una jugada bastante potente, que es torre por E5, aprovechando la circunstancia de que esa torre no se puede capturar, ya que si se captura vendría dama por F1 y viene un mate. Rey G3 y dama F3 jaque mate. O sea que era muy buena jugada, lo que pasa es que Bobby Fischer no la hizo, capturó en F4, recuperando el peón, pero dando muchas posibilidades a Mijaíl Tal. Aquí se intercambió todas las piezas prácticamente
viene una aniquilación de la posición. Torre por F4, torre por F4, caballo por F4, dama por F4, dama por F4, torre por F4. Y realmente en esta posición Fischer está al borde del precipicio, ya que a la blanca, a Mijaíl Tal, le ha quedado este peón pasado muy potente. Aquí siguió la partida con torre D7, cortando, digamos, al rey, también atacando en B7. Fischer hizo torre A4 amenazando al peón de A. Y aquí E6, mirad ese peón que está cerca de la coronación. Os invito aquí a que paréis el vídeo ahora mismo e intentéis pensar qué es lo que amenazan las blancas. Bien, supongo que ya lo habéis, digamos, visualizado y habréis comprendido ahí, habréis visto que si ahora las negras cazan este peón, por ejemplo, vendría un jaque mate con torre de 8, ya que el peón tapa la retirada al rey negro. Es por eso que aquí Bobby Fischer lo que hizo es rey F8, evitando ese tema. Siguió la partida con torre F7, aunque decir que aquí en este momento rey F3 es muy potente, de hecho es lo mejor para la blanca. Este rey se empieza a movilizar hacia el centro y si logra pasar el centro, por ejemplo, que ahora torre por A5 capturan las negras diciendo, bueno, pues ya tenemos un peón pasado también, este rey se cuela. Torre E4, rey E4, torre B5, torre F7, ahora sí, rey E8, torre por G7, A5 podría venir ya para coronar, pero es que el rey está subiendo. Rey E5, C4, rey F6 y se amenazan temas de mate en la última fila, ya que todas las casillas delante del rey están controladas. Tendrían que jugar rey D8, torre G8, rey C7 y E7 y este peón corona y las blancas ganan la partida. Por lo tanto, rey F3 aquí de Mijaíl Tal le apretaba ya a Bobby Fischer de una manera brutal. Pero no juega de momento rey F3 y juega... aquí no juega rey F3 y juega torre F7. Primero, dando un jaque al rey, este rey se centraliza aún más. Rey E8, torre por G7. Mirad lo que es, digamos... un cambio de jugadas, prácticamente es lo mismo, pero el rey está atrás, no está apoyando a sus piezas. Ahora sí que Fischer capturó torre por A5, torre por B7, no obstante las blancas siguen estando mejor con ese peón pasado. Ahí siguieron capturando, torre A2, Fischer toca el peón de C2, aquí ahora sí Tal ya empieza a movilizar su rey, rey F3, torre por C2, Fischer captura otro peón y torre por H7. Los dos jugadores van capturando con sus torres. Sigue la partida con C4 y ahora D4. Mirad que este peón pretende ya ligarse con el otro y serán dos peones centrales muy poderosos. Pero cuidado que Bobby Fischer también tiene sus bazas con los dos peones pasados. Aquí jugaron C3, de hecho ya están llegando también a dos casillas. D5, Tal conecta los peones. Están pasados, tiene todavía ventaja con esos dos peones. Siguió la partida con torre D2 de Fischer tocando el eslabón, lo defendió aquí Mijaíl Tal y C2 a un paso de la coronación Bobby Fischer, pero todavía las blancas están ganando ya que las blancas disponen de torre C7 controlando la llegada del peón. Siguió con rey D8 atacando a esa torre y torre C4 manteniéndose para que el peón no corone. A5. Bobby Fischer empieza a movilizar su otro peón de la columna A. H4. Realmente apartan este peón las blancas del ataque de la torre. Pero no es lo mejor. Otra vez rey E5 para colarse en la posición es lo mejor. Como vamos a ver, para colarse en D6. Dentro de una jugada lo vamos a ver igual, que también prácticamente es la misma variante. Jugaron H4 y A4, Fischer sigue avanzando su peón, rey E5 y ahora sí que han llevado a las blancas ya al ataque al rey. A3, Fischer sigue avanzando sus peones, tiene uno a punto de la coronación y el otro casi coronando. Pero aquí en este momento
llega el error fatal de Mijaíl Tal y juega D6, avanza su peón, que en muchas posiciones parece lo mejor, pero aquí en esta posición precisamente lo mejor era pasar el rey controlando las casillas del rey. Y si ahora intentan A2 para coronar, mirad que viene E7, rey E8 para que no corone ese peón, torre C8 obligando al rey a salir, rey F7 y E8. Las blancas coronan primero con jaque y va a venir el mate después de rey F6, dama E6 jaque, rey G7, torre C7 jaque, rey H8 y dama E8 mate. Por lo tanto, rey D6 era demoledora para las blancas. Bobby Fischer hubiera perdido ante el mago de Riga en esta partida. En cambio, jugó D6, un error que va a castigar Bobby Fischer. Jugó torre 2 atacando al rey, rey F5, torre F2, rey G4 y ahora A2. Las negras están coronando con los dos peones, realmente están en un aprieto. Jugaron D7, rey E7 jugó aquí, se amenaza llevar la torre a C8, así que jugaron rey E7 y ahora torre C8 para coronar. Pero es que ahora aquí Bobby Fischer jugó torre D2 evitando la coronación junto con el rey, y aquí ya no tienen nada que hacer las piezas de Mijaíl Tal. Jugaron su torre a E8 dando un jaque, el rey se fue a F6 y E7 intentó para la siguiente coronar, pero es que aquí ya cazó un peón Bobby Fischer y las blancas se rindieron. Mijaíl Tal, el mago de Riga, se rendía ante el genio americano en esta partida, ya que realmente están totalmente perdidas y pierden todo. Realmente aquí, después de torre C8, van a coronar las negras primero, que es la jugada más bonita. Es verdad que con rey por E7 también ganan sencillamente, no pasa nada, están ganando, están coronando. Pero es que si coronan primero y corona también el blanco, las negras dan mate antes con dama G1, jaque, rey F3, dama F1 y ahora tanto si se van a la columna G como si se van a la E, pierden. Si se van a la E con rey E4, dama D3 jaque, rey F4, dama de torre D4 jaque, dama E4 se tienen que cubrir y a la siguiente con torre por E4 jaque mate. Si se van a G4, a la columna G, igualmente llega la torre por aquí, la F la tiene cortada la dama, tienen que moverse rey H5, dama F5 jaque y después de rey H6, torre H7 mate. Partidón de estos dos genios, una partida increíble, una partida dura, por eso, donde Bobby Fischer se vio, digamos, totalmente al borde del precipicio ante el mago de Riga. Por cierto, esta partida es una remasterización de esta misma partida que la tenía ya en tablero real. Os estaré dejando por aquí una notita donde podéis verla en tablero real, que está chapó ahí también hace ya unos añitos. Y sin nada más, pues también en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a chess.com para que os registréis y podamos jugar al ajedrez allí. Atención que este sábado ya lo voy anunciando, vamos a hacer torneillo ahí, que hace días que ya que no hemos hecho. Si todo va bien y no me pasa nada, que Dios quiera no me pasa nada, pues haremos un torneillo ahí para todos los suscriptores. Y sin nada más, por aquí os dejo otro par de vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos, amigos.